Cristian Marcelo. Ya, eso es lo que pasó. Tú no me apareces en la lista. Porque estás en Educandus. Ah, no, sí está. Lo que tú hiciste es no viste el... No participaste del experimento. ¿Cierto? Sí, profe, no participé del experimento. Exacto. Pero la prueba sí la di. Sí, está claro. Lo que pasa es que se te ocurrió el no aplica y quedaste como que no aplicabas. Te aparece como NA, ¿cierto? Sí. ¿Y en el sistema de gestión curricular te apareció nota? Javier. No, profe, no tengo nada en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces vamos a verlo de inmediato. Denme un segundito, por favor, chicos, porque no quiero quedarme con nadie atrás. Sección B. Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpa lo que está haciendo, pero habíamos quedado de darle la prueba hoy. Algunos no la pudo Sí, pues hacer. a las 6. A las 6 las personas que no han dado la prueba. Que yo pensé que iba a ser ahora, no sabía que iba a ser a las 6. No, en clase no puede ser conmigo. No, yo pensé, no, es que no me llegó ninguna información sobre eso, pero no importa. Ah, pero lo conversamos en la clase de la semana antepasada. Pero yo no, en mi clase no dijo sobre la hora. Chuata. A ver, ¿quiénes son los que deben esa prueba? Aparte de ti. ¿Alguien más debe esa prueba? Creo que Alex, pero no sé si él está acá. A ver, según... Profe, gracias por subir la nota. ¿Te llegó el correo? Sí, recién. Ah, perfecto. Disculpa, Javier, se me corrió el NA que tú no no se participaste en preocupe. el experimento y por eso se borró tu nota, quedó en donde iba nota. Por eso estaba sin nota, disculpa. Ah, ya. No se preocupe. Ya. No, gracias. ¿Y quién no dio la prueba? A ver, de la sección B. Chuta, ¿todos la dieron? Ah, no, aquí hay uno más. Sofía Tapia Lorca. Sí, profe. Y parece que eres solo tú, Sofía. Yo también, profe. ¿Quién es yo? Alex. Alex Cofré. Pero tú no Sí. eres de esta sección. Soy de la sección B. Cortés, Cabrera, Chicago, Cubillo. No tengo ni un Cortés en la sección. Ah, tú eres sección B, perdón. Castro, Cornejo, tampoco. Ay. ¿Y te aparece el curso creado? ¿Tú estás en Educandus? Ah, es Cofré, perdón, no Cortés, Cofré. Cofre, sí. Sí, usted me integró y después cuando me ingresaron al sistema, quedé en la sección B. Y usted me había puesto en el A. Sí, así es, tú estabas en el A. Ya te voy a cambiar el tiro a la sección B.
Ya solamente tengo como Alex Cofré, no tengo más datos, así que hace un favor, Alex. Partamos por tu root, 18, ¿ya? 832, 832, ¿ya? 244, 244, ahí nomás, Uno. ¿sí? Sin Ah, ya. dígito. Y tu matrícula es 2018, 455, 455, 13. 13. ¿013 o 13? 013. 013. Y ahí tu nombre completo, Cofré, el primer apellido. Ávila. Ahí somos parientes. Sí. Cofré Ávila, Alex Alex Patricio. Patricio. Y tu correo es pcofré, El institucional. ¿sí? acofre18. Ah, perdón, acofré 18 arroba alumnos.tanca.cl. Sí. Vale. Gracias, profe. Efectivamente yo te tenía en la sección A. Y sí, esta es como que no diste en la primera prueba parcial. Ok, serían solo ustedes dos entonces. Sí, sería Sofía Tapia y Alex Patricio. Sí. A ver, no nos hagamos problema. ¿Pueden dar la hoy día a las 6? Profe, Sofía, ¿puedes tú? o sea, es que sí puedo, pero ya Ah, no sé qué voy a... entiendo que no estás avisada. No hay problema. Si no puedes, lo Es dejamos que, para el profe, próximo martes. por favor, porque tengo unas cosas familiares que son importantes hoy, entonces no... No se justifique, Personalmente no hay no me problema. gustaría faltar a eso. No hay problema, no se justifique. Alex, ¿tú tienes algún problema que sea el próximo martes? No, por ahora no. Si es Ya. en la tarde, sí puedo, porque en la mañana me toca trabajar. No, es a las 6. Al Sería próximo. martes 9 a las 6 de la tarde. Ya, sí, Ya no no tengo tengo ningún problema. problema ese día. Perfecto. Voy a dejarlo activo aquí programado porque... Gracias, profe. Gracias, profe. No hay de qué, no hay de qué. Bien, ¿algún otro asunto doméstico? ¿Ninguno? Bien. Continuamos con la materia. ¿Terminamos el ejercicio con ustedes o no? ¿O lo terminé con la sección A, no? No, profe, quedamos en las cuotas del leasing. Bien, vamos allá entonces. Si no me equivoco, le subí el desarrollo, ¿no? Creo. Vamos a ver de inmediato. Desarrolla guía 2. Ahí está. Está en Educandus. Ah, claro. Ya, con ustedes no lo terminé. Con ustedes llegamos hasta la capitalización de los intereses y fluctuaciones de valores, ¿cierto? Ya, en la sección A del Educandus está el desarrollo completo. Si ustedes comparan, los desarrollos son distintos. ¿Por qué? Porque con ustedes fui bien enfático en los modelos no los modelos, sino que las alternativas para determinar el valor de la cuota. La alternativa que usé en la tabla de amortización fue la tabla larga, donde si no había pago en el periodo lo consideraba igual. Y ¿qué más fue lo que hizo distinto ahí? No me acuerdo. Y en la otra sección, en el desarrollo, está el desarrollo mucho más corto, más preciso, enfocado más en el registro que en los cálculos. En todo caso, ustedes tienen acceso a ambas.
Cualquiera de los dos desarrollos está correcto, llegamos a las mismas cifras. ¿Ya? Bien, voy a compartir la pantalla para que veamos dónde quedamos y comenzar con la materia al tiro de inversiones. Ok. Vamos a cerrar esto que está empezado. Y vamos a compartir pantalla. Chat. Ejercicio educando, está solo el problema 1. La semana pasada hicimos el 1 y estamos terminando el 2. Entonces lo que están educando no está completo. Esto es lo que estaban educando. Ahí está la terminación del valor FOB, la instalación y puesta en marcha, los costos financieros. Este es propiedad, planta y equipo. Y falta el ejercicio 2 que aquí no está. Ya, déjenme a tiro ir a buscarlo. Esto está en docencia 2021, valoración de activos, material práctico de gastos. Desarrollo guía 2. Esta es la sección A. Ven, aquí está completo. C. Aquí está el desarrollo del ejercicio 1. Y aquí está el desarrollo del problema 2. Ya, y nosotros estábamos desarrollando el 2 cuando se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, profe, ese es. Ya, entonces voy a quedarme con la hoja de el desarrollo del ejercicio 1 que está en Educandos. Y este es el problema 1. Y vamos a desarrollar a partir de 0 para que no se nos vaya a enredar el problema 2, que era de leasing. Voy a ir un poquito más rápido porque tenemos que pasar la materia. El caso. El caso se llamaba... Guía 2. Ya. Esta es la guía 2, problema 2. La empresa Tanto Security, cuyo giro consiste en otorgar servicios financieros, llega a un acuerdo junto con Sodamic, el Profesor, cual consiste, dígame. es que nosotros este ejercicio ya lo estábamos a punto de terminarlo la clase pasada. Ya. Llegamos, o sea, yo tengo hasta la parte de contabilidad del arrendatario, la del arrendador la hicimos, pero quedamos hasta esa parte si no me equivoco. Ya. A ver, déjame salir de una duda. ¿Tengo yo ese desarrollo o no? Sección A, desarrollo guía 2, aquí estamos, ¿eh? Ya, aquí está la sección B. Estábamos en la contabilidad del arrendador y llegamos hasta el reconocimiento de la utilidad realizada y estábamos en la contabilidad del arrendatario. ¿Y aquí fue donde paramos? Sí, profesor. ¿Sí? 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 Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Tomemos de ahí. Señor presidente, estoy en clase. Ya, vale. Ya, aquí estábamos entonces, solamente para recordar, este es un contrato leasing
que tenía 3 cuotas iguales trimestrales con un valor de 42.365, más la opción de compra, que equivalía a 2,5 cuotas, y el interés del contrato era 5,6585, y el de mercado será bimestral, y el de mercado es de 12,6595 y es cuatrimestral. Y el contrato queda suscrito el 31 de enero, con fecha que se cancela la primera cuota, y el 31 de diciembre el valor de mercado es de $60.000. Ok, tenemos que llegar ahí siempre. Y vamos en la 1. Recién pagamos la primera cuota. Y eso quiere decir que estamos en enero, febrero, marzo, abril. Deberíamos tener hasta abril. ¿No junté todo esto? No, solamente la primera cuota. Ah, ya, por eso en el otro junté todo, hice un puro segundo. Y por eso quedó más corto, lo hice más rápido. Ok. Por lo tanto, hasta aquí solamente hemos registrado el vencimiento de la primera cuota del contrato leasing. Bien. Y por lo tanto, correspondería ahora pagar la segunda cuota. Esto sería enero. Y ahora correspondería febrero. Y según el desarrollo, esto eran cuotas Trimestrales, profesor. trimestrales. Por lo tanto, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tenemos una diferencia. Eso quiere decir que enero está en el momento cero. Enero, febrero, marzo, abril. Abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre y diciembre. Julio, agosto, septiembre. Esto está dentro de octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Por qué? Porque si esto se suscribió en enero y eran cuotas trimestrales, enero, febrero, marzo, primer trimestre. Vamos a colocarlo ahí. Enero, marzo. Por lo tanto, este es abril, mayo, junio. Este sería julio, agosto, septiembre. Y este sería octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Entonces, si esto parte así, tendría que ser ahí. ¿Cuándo se paga la primera cuota? La primera cuota se paga en enero del 2020, fecha en que se cancela la primera cuota. Ya. Ok. Entonces, ahí estaríamos. Y esto es enero. Y ahora correspondería a abril. Abril. Y aquí corresponde entonces pagar o cobrar, en el caso de la empresa de leasing, el disponible, los tipos de cambio. Partimos en 770.
que fue en enero. Y según el caso, enero, febrero, marzo, abril, 750. Tu. 750. Ok, si el contrato se suscribió a 770 y la fecha de pago de la cuota 2, vamos por esta, en el caso del arrendatario, es esta. Vamos por ella. Está a 750. La empresa de leasing va a tener una utilidad o una pérdida por fluctuación de valores que en los contratos de leasing se llama cuota contingente. Ya, están tan desenchufados como yo, así que vamos tomando como que, sí, profe, es una pérdida. Bien, cuota contingente. ¿Por qué una pérdida? Porque en vez de recibir 770 pesos por cada dólar, va a recibir solo 750. Entonces, una pérdida, la cuota contingente se carga. Las cuentas de resultados que se cargan son cuentas de gasto o pérdida. ¿Ya? Luego tenemos el IVA débito fiscal, porque todas las cuotas deben ser facturadas. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Es que ahí en la primera cuota usted tomó en la tasa de marzo, no la de enero. Pagó como 3 meses después de que se compró la cuota, por lo que yo caché. ¿Aquí? ¿Aquí? No, arriba. A ver, sí, ahí, perdón. Aquí. Sí. Sí. Estaba anotando algo, ¿eh? Yo dije, ¿lo aclaro o terminamos el ejercicio y después lo resolvemos? Fíjense en lo siguiente. No me di cuenta, ¿eh? Creo que, no sé si en la sección B en la sección A cometí el mismo error. Déjenme salir de la duda de inmediato. Esto estaba acá. Y está en desarrollo IE2. ¿Qué sección es esta? Sección B. Nos vamos a la sección A. Ah, pero lo tengo aquí, iniciando. Desarrollo IE2, sección A. Ya, no, aquí me pegué el palmetazo. ¿Por qué? Porque dice, el contrato quedó suscrito el 31 de enero del 2020, fecha en que se cancela la primera cuota. ¿Qué significa eso? Si yo suscribo el contrato y cancelo de inmediato la primera cuota. ¿Qué es cuota anticipada? ¿Qué es cuota anticipada? Muy bien. ¿Y cómo calculamos nosotros la cuota? No la calculamos anticipada, la vencida. Con esa fórmula la hicimos. Parece. Aquí vamos, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, si nos vamos a la cuota, F5. F5 es esa. Está dada. No la calculamos, está dada. ¿Se da cuenta? No es que nosotros hayamos hecho el cálculo de la cuota. La cuota viene lista, 42.365. No hay que calcularla. Lo que hay que calcular es el valor actual del contrato y cómo debe registrarse el pago de la primera cuota al momento de suscribir el contrato. Eso es lo que nosotros no hicimos. No hay que calcular la cuota viene calculada. Ahí está. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí cuando suscribimos este contrato, aquí, en el mes de enero, ¿qué teníamos que haber hecho de inmediato? Pagar la cuota. Pagar la cuota. Aquí lo hicimos en un asiento a continuación. Este es el desarrollo de la sección A. Cambiémoslo. Entonces, profe, ¿estaría mal calculado el valor actual también? Veamos, veamos. Veamos, veamos. El valor actual, aquí está calculado, asumiendo la primera cuota. Y la asumimos con un periodo de fase. Por lo tanto, tiene razón aquí usted, y nosotros debiéramos movernos un periodo hacia allá, traernos esto, no, a ver, esto es lo que nos vamos a tener que mover. Porque ahí está la cuota 1, que se paga el 31 de enero. Por lo tanto, ¿cuándo vence la cuota 2? 31 de enero, son trimestrales. 28 de febrero, 31 de marzo, 31 de abril. ¿Cierto? Por lo tanto, Profe, no sé si está hablando. Al menos a mí se me pegó. Sí, a mí igual. A mí también. ¿siguen por ahí? Sí, profe, acá estamos. Ya. Afuera de mi casa son un tremendo cuetazo. Y se cortó por lo menos aquí de la casa, así que estoy conectado con el celular y conectado con mi computador que todavía tiene batería para, dice 3 horas 47 minutos, ojalá que así sea. Ya, vuelvo al problema. Okay. Dice, perdón, 3 horas 47 minutos, supuestamente. Esperemos que me alcance. Ya, eso no es. Aquí estamos nosotros. Aquí. Ya, ¿qué problema tenemos? Interesante problema. Dice que el contrato quedó firmado el 31 de enero, fecha en que se cancela la primera cuota. Por lo tanto, el 31 de enero es el momento cero. Vamos a colocarlo ahí. 31 de enero. Ese es el momento cero. Y ahí se paga la primera cuota y aquí tenemos que calcular el valor actual. ¿Cierto? Luego, la segunda cuota, aquí está la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, y esta vendría siendo la cuarta. Por lo tanto, la primera, sí, igual vamos a tener que ponernos hacia el lado.
La primera, ahí, el momento 0 coincide con la cuota 1. Vamos a agregar aquí para diferenciar. Este es el momento en cual estamos pagando y esta es la cuota. El 31 de enero. 31 de enero, 31, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril. Ahí vence la segunda cuota. Y el 30 de abril. 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio, 31 de julio. 31 de julio vence la segunda. Julio, agosto, septiembre, octubre. El 30 de octubre vence la cuarta. Y esto sería tres cuotas iguales trimestrales. Tres cuotas iguales trimestrales. La primera cuota se cancela ahí. La segunda cuota se cancela ahí. La tercera cuota se cancela ahí. Y la cuarta cuota, ¿cuándo se cancelaría? Ahí. No en diciembre. Momento 0, vence la cuota 1. Aquí ha transcurrido un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres. Y la cuota 1 entonces es esa, cuota 2, cuota 3 y la opción. Opción de compra. Y ahí sí. Entonces tenemos que mover todo este flujo hacia el lado. Y aquí, donde es el momento 0, que se supone que es esto, estaría elevado a 1. Pero esto equivale a 42. Este es S dividido por 1 más la tasa de interés, que sería esta. Profesor, F4, dígame. ahí la tasa de interés estaría mala porque nosotros la calculamos con el interés vencido. Y ahora tendríamos que calcularla con la fórmula del interés anticipado. No. No, porque no es que sea un interés vencido o un interés anticipado. Es la cuota que tú calculas, la vencida o la anticipada. Pero la tasa de interés es la misma. No sé si me entiendes. Cuando yo quiero calcular una cuota vencida, considero el momento 0 como sin pago. Y el pago recién lo vengo a concretar al periodo siguiente, al momento 1. Y luego al momento 2, 3 y así, cuántos momentos tenga el contrato. En este caso, este contrato tiene 3 cuotas más una opción, ¿cierto? Pero la cuota 1 no se paga en el momento 1, se paga en el momento 0, se paga en el momento de suscribir el contrato. Por lo tanto, lo que yo debo hacer, si es que no me dan la cuota y tengo que calcularla, es tomar la fórmula de cuota más cuota por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos menos 1. Esa es la parte de arriba de la fórmula. Y la parte de abajo sería 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Ojo, aquí es menos 1, igual que acá. Es n elevado a n menos 1.
que estoy adelantando la cuota. En vez de pagarla aquí, la estoy pagando acá. Entonces al n le quito un periodo. N-1 por la tasa de interés, y esa sería la fórmula de la cuota anticipada. Una cuota más el resto de las cuotas. ¿Se entiende? En cambio, la cuota vencida es aquella que pago en el momento 1. Y esa sería la fórmula: cuota por 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1, todo eso dividido por 1 más la tasa de interés elevado a n por la tasa de interés. Y ahí cierro la fórmula completa. Entonces, si se dan cuenta, como yo estoy anticipando una cuota, por eso es cuota más cuota, entonces la cuota 1 la estoy pagando en el momento 0. Y ahí lo único que hago al n, restarle un periodo. ¿Ya? Y acá, como la cuota es vencida, es decir, la cuota se paga en el momento 1, que no es este el caso, pero se pagaría acá, entonces sería la cuota por 1 más i elevado a n, menos 1 partido por 1 más i elevado a n, uy, otra más. Tengo otro cuetazo afuera, fuerte. Están rentando los automáticos, los transformadores. Y esto dividido por 1 más i elevado a n por la tasa de interés. Pero si te das cuenta, la tasa de interés es la misma. No es interés anticipado, interés vencido, no. Es la cuota la que puede ser anticipada o vencida. La tasa de interés a nosotros nos la dieron. Nos dijeron que era el 5.6585 bimestral, la del contrato, y 12.6595 cuatrimestral, la de mercado. Lo que hicimos fue transformarlo a tasa mensual y después lo transformamos a tasa trimestral para trabajar con el periodo. ¿Ya? No trabajamos con meses, sino yo tendría aquí enero, febrero, marzo, hasta diciembre o hasta octubre. Si quieren lo hacemos rapidito. Sí, profe, sí, yo me equivoqué. Lo que cambiaba es el valor actual, no el interés. Y la cuota como me la dan, eso es lo que cambia, creo. La cuota no cambia, la cuota sigue siendo la misma. La diferencia es el momento en que la paga. Mira. Pero aquí lo que nos están diciendo es que al término de este mes, podríamos colocarlo ahí, que es la cuota 1. Pero la cuota 1 es ahí. Al término de enero, febrero, marzo, al término de abril, mayo, junio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la cuota 3, 1, 2, 3, la opción. ¿Cierto? Término de febrero, término de marzo. Término de abril, cuota 2, mayo, junio. Esta es ahí. Y la opción es ahí. Entonces, ahí tenemos primer trimestre, segundo trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre y la opción de compra. Ahí. Esta es la situación. Lo que pasa es que con la redacción que tiene el caso uno se enreda. La primera cuota está a fines de enero, comienzo de febrero, pero este es el momento 0. ¿Ya? Este vendría siendo 0. Ese es el momento 1, es el momento 2, el momento 3. Y como esto tiene
3 cuotas, más opción de compra que vale 2 cuotas, esta sería la figura. Con esto tenemos que lidiar. Por eso yo siempre digo, dibujen las cosas porque no es fácil. Uno tiende a enredarse. Yo me enredo con una facilidad increíble, tengo que estar atento a lo que estoy haciendo, de lo contrario me pierdo. Eso es esa sería la línea de tiempo de este contrato. Aquí se paga la cuota 1, aquí se paga la cuota 2, ahí. Aquí se paga la cuota 3 y ahí se paga la opción de compra. Pero los periodos son larguitos, ¿se dan cuenta? Periodos de 3 meses, considerados así. Entonces, esta, que era la cuota normal, 42,65, ¿a cuánto va a estar elevada? Sería la cuota dividido por, para sacar su valor actual, 1 más la tasa de interés trimestral, que la vamos a dejar fija, elevado a ¿cuánto? Esto es súper importante que lo entiendan, chiquillos. ¿Elevado a cuánto? Por eso es importante poner el momento. Elevado al momento. En este caso es el momento 0. Elevado a 0. Da exactamente el mismo valor de la cuota. Pero si ahora yo me muevo hacia el lado, va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora va a estar elevado a 1. ¿Qué es eso? Ahora va a estar elevado a 2. Y ahí está elevado a 3. En otras palabras, lo que yo hago es tomar esta cuota y traerla hasta acá, su valor actual. Pero en este caso, la cuota 1, que está en el momento 0, queda elevado a 0, y eso es lo mismo que el valor de la cuota. No cambia. Y esta es la sumatoria de los valores actuales, que serían esos. Y lo mismo sucede acá. Esta, que estaba elevado a 1, ahora va a quedar elevado a 2. Perdón, a 0. Sería el valor de la cuota dividido por 1 más la tasa de interés trimestral, pero de mercado, elevado a el momento. Ese es el momento 0. Necesitamos que esto quede la tasa fija. Y ahora la podemos copiar. Y esto lo podemos sumar. Y ahí está. Y con eso, ahora tenemos que tener cuidado al calcular la cuota. ¿Cuánto interés tiene la cuota 1? La cuota 1 tiene 0 de interés. ¿Por qué tiene 0 de interés? Porque es cuota anticipada, no ha transcurrido ni un solo periodo. Pagamos justo al momento de suscribir el contrato. ¿Se dan cuenta? Ups. Profe, disculpe que lo moleste. No, molesta Es que nada. no entendí mucho cómo sacó la cuota porque usted nos pasó esa fórmula de tasa, cuota vencida y cuota anticipada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí no entendí muy bien qué fórmula usó para sacar la cuota 2. No. Esto solamente lo hice para explicarte que no es la tasa de interés la vencida o la anticipada, sino que la tasa es la misma. Lo que cambia es la cuota. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ahí qué Aquí fórmula no usó? aplicamos la fórmula. Ahora no la aplicamos, solamente se la dejé expresada. Esa es la expresión de las fórmulas. Esta es la anticipada y esta es la vencida. ¿Ya? Pero aquí nosotros no calculamos la cuota. La cuota viene dada. La cuota nos las da el caso. ¿Se entiende? Ya, y el valor actual, que yo me acuerdo que la semana El pasada valor, tuvimos que calcular algo. el valor actual es la suma de los valores actuales de cada cuota. ¿Cuál es el valor en el momento 0 de la opción de compra? Ah, ya. El valor al momento 0, el valor aquí de esta opción de compra,
es la opción de compra dividido por la tasa 1 más la tasa de interés, elevado a el número de periodos que han transcurrido desde el momento 0 hasta el momento de la opción. En este caso han transcurrido 3 periodos. ¿Qué tipo de periodos? Periodos trimestrales, porque estamos trabajando con una cuota trimestral y por lo tanto con una tasa trimestral. Por eso no trabajamos con la tasa mensual, trabajamos con la trimestral, ya que aquí tenemos trimestres. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el valor actual que nosotros calculamos es la sumatoria de los valores actuales de cada cuota. Como esta cuota, la cuota 1, está en el momento 0, esto queda lo mismo, no hay interés de por medio. ¿Por qué no hay interés? Porque si no ha transcurrido ni un día desde que asumo la deuda y pago la primera cuota, ¿por qué voy a pagar intereses por esa primera cuota si todavía ni siquiera uso el recurso? Distinto el caso de la cuota 2, porque la cuota 2 ya ha transcurrido un periodo, es decir, un trimestre. Y aquí sí hay intereses. ¿Se da cuenta? La diferencia entre el valor nominal y el valor actual es precisamente el interés. La diferencia entre esos dos, promedio, suma, diferencia, no está en la diferencia. Entonces, calculemos la diferencia. La diferencia entre esta y esta, 3.300 y tanto, 3.357, es una diferencia de intereses. Es la diferencia que hay entre el valor actual al momento 1 y el valor de la cuota al momento 1. ¿Entienden? Por eso aquí lo descontamos. Dividimos este valor por 1 más la tasa de interés y por efecto de reconocer el número de periodos que estamos descontando, vemos la diferencia entre el momento anterior y el momento actual. Por eso queda elevado a 1. Ahí está, elevado a 1. ¿Entiende? Sí, profe. El valor actual es la sumatoria de los valores actuales de todas las cuotas. ¿Por qué nos da distinto entre el valor actual según contrato y el valor actual según tasa de mercado? Porque la tasa del contrato es más baja que la tasa del mercado. Entonces, si yo divido cualquier cosa por un número más chico, cada vez el valor va a ser mayor. Si yo divido el valor actual por una tasa de interés más pequeña, entonces siempre la cantidad va a ser mayor. Mientras menor es el divisor, mayor es el numerando, o el resultado de la división. ¿Se entiende? Ahora, dicho en términos financieros, la cantidad de intereses que tiene este valor actual respecto de este otro es menor. Este tiene menor tasa de interés que esta otra. ¿Por qué? Porque estoy descontando con una tasa pactada más pequeña que la tasa de mercado. Aquí está la comparación en el mismo periodo, mientras que la tasa del contrato es de 2.8, la tasa de mercado es de 3. Entonces, como hay mayor interés, el valor actual tiende a ser más pequeño. Y eso se compensa. Al final, la diferencia está en el resultado que yo voy a obtener. Si yo sumo los intereses del contrato con tasa de contrato versus los intereses del flujo con tasa de mercado, yo pago más intereses en el flujo a tasa de mercado que los intereses que están según contrato. Pero ¿qué es lo que le sucede a la empresa de leasing por ese hecho? Por reconocer un valor actual más alto que el valor de mercado. Tiene que reconocer una utilidad no diferida. Es eso. O una utilidad diferida, no realizada. ¿Qué es esa? Porque no puede ser un valor distinto. Es decir, el activo en leasing no lo puede reconocer a $199.000. Porque si lo reconoce a $199.000, quiere decir que lo compró más caro. Pero se pasarían de tonto, si existe un valor de mercado del activo más bajo, $197.000, ¿por qué yo pagaría $199.000? Si hay un valor más bajo. Se supone que en la gestión de empresa, el principio de la eficiencia es fundamental. El administrador de la empresa
siempre tiene que tomar aquella decisión que sea más eficiente o la que genera el menor costo. Independiente que lo pueda justificar por calidad, que lo pueda justificar por asuntos estratégicos, lo que quiera, ese principio de la administración es intransable. Bueno, no es un principio, sino que es un objetivo de la administración. Los principios de la administración son 4 nomás. Planificar, dirigir, organizar y controlar. No más que eso. El orden en realidad es planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero un requisito del administrador financiero es que sus decisiones sean eficientes. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el contador de la empresa de leasing reconoce al activo como que hubiese pagado ese valor? Siendo que en el mercado existe esto. ¿Cómo justifica esa diferencia, que no es menor? Estamos hablando de una diferencia de $2.432, que para el valor del activo es harta diferencia. Estamos hablando de casi un punto porcentual. No tiene forma de reconocer esa diferencia. Entonces lo correcto es reconocer al valor de mercado el activo, activos para leasing, cuando lo compra, y luego reconoce su contrato al valor del contrato. El valor del contrato es 299 al mismo, 770. Y ahí reconoce que en el contrato está generando una utilidad, porque le está entregando un valor de bien más caro que lo que pagó por él. Mientras que la empresa de leasing pagó 152 millones, el contrato de leasing está por 153 millones, y eso fue lo que se suscribió, eso fue lo que firmaron. No puede reconocer un valor distinto este señor porque tiene un contrato que lo amarra, sobre todo a él, porque él lo emitió. Él fue el que creó y suscribió ese contrato. No podría reconocer un valor distinto del contrato que él mismo firmó. Pero no puede tampoco reconocer un valor de un activo a un valor distinto del valor de mercado. ¿Ya? Así nace la utilidad diferida por leasing. Este señor no, este señor le da lo mismo. Si yo te firmé un contrato, sí, me estáis jodiendo, pero lo que vale este activo son efectivamente $197.000. No vale más que eso, porque eso vale en el mercado. Yo no lo puedo reconocer a un valor distinto del mercado. Y como dice la NIC 16, si yo tengo que reconocer activos con pagos diferidos, yo tengo que hacerlo al valor actual, pero a la tasa incremental, la tasa más alta entre la del mercado y la del contrato. Entonces, este señor sí lo reconoce al valor de mercado, y la obligación en leasing las va a reconocer también en función de el mercado. Ahí está. Porque eso es lo que tiene que pagar en la reactividad. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuánto es el interés de la cuota 1? El interés de la cuota 1 es 0. ¿Por qué? Porque se paga en el mismo momento en que se suscribe el contrato. No pasó ni un día. Entonces los intereses deben ser 0. ¿Ya? Luego, la empresa leasing reconoce el valor de mercado al activo y reconoce el contrato leasing al valor del contrato, generando esa utilidad diferida por leasing. En cambio, el arrendatario reconoce el activo en leasing al valor de mercado, lo mismo que la obligación. Luego, cuando recibe el primer pago, ¿cuándo recibe el primer pago? Lo recibe también en enero, por lo tanto este también es a 770. ¿Cuánto va a ser la cuota contingente? La cuota contingente va a ser 0. ¿Por qué? Porque no ha habido diferencia en el tipo de cambio de la primera cuota, dado que se paga al mismo momento que se suscribe el contrato. Y el resto quedaría igual. Esos son 38, 819, 050, estaríamos bien. Y este señor lo mismo, este señor gastos financieros no reconoce, tampoco tiene cuota contingente porque paga al mismo tipo de cambio de la fecha que suscribió el contrato. Y listo, esto debe sumar 38, 819, lo mismo. Luego reconoce la utilidad diferida, la que se realiza dado que
el contrato exige, o mejor dicho, la norma exige que las utilidades diferidas se reconozcan en la medida que las cuotas asociadas al contrato se vayan pagando. En este caso, reconoce una de 4 cuotas, y ahí estaría. Ahora podríamos ser más papistas y decir el valor nominal, porque esta cuota no pesa lo mismo que la opción de compra. La opción de compra pesa 105 sobre el total de las cuotas, que son $233.000. Ya, para el caso del arrendatario no es necesario, pero para el caso del arrendador sí. Aquí están. Entonces yo podría jugar al papista y decir, pero es que las cuotas no pueden ser una de 4, no puede ser 25%, porque esa cuota vale el doble de las otras. Entonces yo quiero sacar cuál es la proporción que debiera corresponder de amortización de la utilidad diferida, considerando la importancia que tiene o el peso relativo que tiene cada cuota. Entonces divido la cuota respecto del total de las cuotas que voy a percibir como arrendador. Y esto lo presento como un porcentaje y luego lo calculo para el resto de las cuotas. Y ahí estaría. Esto tiene que sumarme 100%. Ahí está. Entonces, en vez de decir un cuarto, aquí cuando amortizo la utilidad diferida, que yo lo hice por un cuarto, ¿se dan cuenta? Dividido por 4 por 1. Perfectamente podría aplicar una lógica más restrictiva y hacerlo en función del peso relativo que tiene cada cuota. Y aquí, en vez de ser un cuarto, sería la utilidad diferida por leasing, por el porcentaje que representa la cuota respecto al total de cuotas. Y eso es lo que yo debiera estar reconociendo como utilidad realizada del contrato leasing. ¿Cómo va a ser en la segunda cuota? Lo mismo, debiera ser el 18%. En la tercera, el 18%. Y en la opción de compra, el 45%. Si yo quiero ser papista, quiero aplicar la norma, así, pero a rajatabla, tal como está establecida, debiera trabajar con esto. No con el número de cuotas, sino que con el porcentaje que representa cada cuota respecto del total de cuotas. ¿Ya? Ya. Y ahí pasamos el primer periodo. Pasamos este. Aquí ya hicimos esto, lo que correspondía a este periodo. Entonces ahora podemos hacer lo del 30 de abril. Y en abril el tipo de cambio es de 7.50. Y por ser de 7.50, la cuota contingente, ya lo dijimos, va a ser pérdida. ¿Por qué? Porque suscribí a 7.70 y estoy recibiendo a 7.50. ¿Cuánto voy a recibir? El valor de la cuota, que es lo mismo para los dos lados, pero aquí sería la cuota 2, por el tipo de cambio de esa fecha. La cuota contingente va a ser la diferencia entre la cuota de suscripción y la cuota del momento del pago por la amortización de capital de esa cuota. Vamos a dejarlo en formato pesos para que se vea mejor. Pesos. Ahí estamos. El IVA. El IVA es el 19% de la cuota por el tipo de cambio y la fecha del pago. El interés ganado son los intereses de la cuota, que esta sí tiene, porque haya transcurrido un trimestre, por el tipo de cambio de la fecha. Y me faltaría solamente la amortización del contrato leasing, en este caso sería el contrato leasing, por la amortización de esa cuota por el tipo de cambio de la fecha de suscripción. Y ahí estaríamos. Ok, y esto suma 32.349.767 y 38.8 y algo.
38.386.779. Tenemos una diferencia aquí. El disponible, lo dijimos, que era la cuota por el tipo de cambio y la fecha de pago. Perfecto. El IVA, la cuota contingente, la diferencia de tipos de cambio por la amortización. Perfecto. Entonces el problema lo tenemos acá. Este es la cuota por el 19%, por el tipo de cambio, está bien. El interés ganado son los intereses por el tipo de cambio. Y la amortización es la amortización por el tipo de cambio de cuando suscribimos el contrato. Bien. ¿Y dónde está la pifia? 32 versus 38. Y es alta pifia. Son 6 millones de pesos. 6.037.013. Profesor, ¿no es por el IVA? Eso ¿Es que está... disponible? ¿En disponible sumar el IVA de...? Tiene toda la razón. Perfecto. Por 1.19. Ahí sí. Ahí sí. En vez de recibir los 36 que estábamos diciendo, en realidad son 37. Y ahí se cuadra. Muy bien. Lo felicito, estimado. Eso, estar atento. Ya. Glosa. Con cancelación. 2. Y lo que podemos hacer de inmediato es la amortización de la utilidad diferida por leasing. 6, que sería la utilidad diferida contra la utilidad por leasing. Y aquí no sería un cuarto. Estamos trabajando con este 18%. En realidad no le podríamos colocar un porcentaje, porque tiene que ser la misma cuenta que va a ir todos los periodos. Y aquí lo que cambia es la glosa. Aquí, por reconocimiento de la utilidad realizada, aquí sí le podemos poner que un 18%. Porque para la cuota 1 y 2 y 3 va a ser 18%. Pero para la opción de compra es un 45%. Y acá sería la utilidad diferida por el porcentaje que representa la cuota. Ahí estamos. Y ahí estamos. Y ahora le hacemos al señor que paga todo esto, el que financia el negocio, que es el arrendatario. Y este señor, ¿qué es lo que hace? Paga. Primero, amortiza el contrato, reconoce el crédito fiscal, reconoce la pérdida por los gastos financieros, reconoce que ganó por el hecho de que el tipo de cambio haya bajado y disminuye su disponible pagando la cuota. Vamos a partir por ahí. ¿Cuánto paga? Lo mismo que recibe el arrendador. ¿Cuánto es la cuota contingente? No es lo mismo, porque aquí hay diferencias de amortización, dado que los intereses cambian. Esa es la que estaba amortizando. En los contratos leasing la amortización también cambia, pero es por el tipo de cambio de cuando se suscribió el contrato. El IVA es el valor de la cuota por el tipo de cambio de la fecha del pago por 19%. Y ahí estamos, todo en un formato pesos. Y esto suma 38.367
367,843. Tiene que sumar lo mismo. No va a sumar lo mismo porque tenemos diferencias de tasa. Está bien. ¿Dónde se mueve la diferencia? Se mueve aquí, entre la cuota contingente y el gasto financiero. Ahí se genera la diferencia con este otro. Mientras que la cuota contingente acá son 576, acá son 557. Y mientras que el gasto financiero acá son 10.883, acá son 10.173. Y glosa por pago. Por pago, cuota 2. Y vamos ahora a abril, julio. Vamos a julio. El tipo de cambio de julio es 8.10. Aquí nos va a cambiar de nuevo esto. Vamos a poner a 107. Y lo mismo. Vamos a recibir plata. La cuota contingente, fíjense qué va a pasar con ella. Hasta aquí, el tipo de cambio era más bajo que el de la suscripción del contrato. Pero acá, el tipo de cambio es mayor que el de la suscripción del contrato. Por lo tanto, la cuota contingente para el arrendador va a ser tipo utilidad o pérdida. Pérdida o utilidad. Utilidad, profe. Muy bien, utilidad. Ya. Y vamos. El valor de la cuota es la cuota 3 por 1.19, para que no se me olvide, por el tipo de cambio. Formato peso de inmediato. Y cuota contingente son los 8.10 menos los 7.70 por la amortización de la cuota 3. El IVA, que es el valor de la cuota, por el tipo de cambio, por el 19%. El interés ganado, son los intereses, por el tipo de cambio. Y la amortización del contrato leasing, que en la cuota 3 es de 31 por el tipo de cambio de suscripción del contrato. Y ahí estamos. Esto debería sumar 40, 352. 352, y ya tengo 835, 663. ¿Dónde tenemos la diferencia de nuevo? Parece que en el IVA metí mal el dedo. No, si está acá. 1.19 está bien. Aquí. Diferencias contra amortización. También está bien. En el IVA, esa por tipo de cambio por el 19% está bien. El interés ganado es el interés de la cuota 3 por 8.10, está bien. Y la amortización en la cuota 3 de amortización por el tipo de cambio está bien. ¿Dónde está la pifia? Cuota, tipo de cambio más IVA. Cuota por tipo de cambio por 1.19 para agregárselo. 352. Qué raro. $482,961. Y no es una cifra chica. Y hay una subvaluación
entre la cuota contingente, el IVA débito fiscal, el interés ganado y los Profe, creo contratos. que en el IVA, En este, ¿sí? pero es muy raro porque tomo el valor de la cuota, 3, le aplico el 19, que sería la tasa, lo multiplico por el tipo de cambio de la fecha. Lo tenía mal, tenía razón. Dame un segundito, por favor. ¿Aló? Ya, continuemos. Sí, efectivamente, algo tenía mal calculado en el IVA. No sé qué fue. 40,835,624. Perfecto. Glosa, cancelación, cuota 3. Y reconocemos de inmediato el interés, la utilidad, perdón, diferida. Y hay que hacer la utilidad diferida por leasing contra la utilidad en ejercicio, glosa, y acá sería la utilidad diferida, que es esta, por el porcentaje de la cuota 3, que es 18. Formato número, pesos. Ya. Y podemos continuar ahora con el arrendatario, copiar, pegar, llevar 4. Y lo mismo, obligaciones financieras, el IVA de crédito fiscal, los gastos financieros, y aquí para el arrendatario esto es utilidad o pérdida de la cuota contingente. Va a pagar más pesos por cada dólar. El disponible respectivo. Ok. Las obligaciones por leasing es la amortización de la cuota 3 por el tipo de cambio de la fecha de suscripción del contrato. El IVA es el valor de la cuota por punto 19 por el tipo de cambio de la fecha de pago, 8.10. Los gastos financieros, que son los intereses de la cuota 3 por el tipo de cambio de la fecha de pago. Y la cuota contingente, que son los 8.10 menos los 7.70 por la amortización de la cuota 3. Y ahí estamos. Y la cuota de pago es la cuota 3 por 1.19 por los 8.10. Ok. Todo formato pesos. Y esto suma 48.35.623.5. Estamos. ¿Y por qué estoy trabajando con decimales? Ahí sí. Glosa entonces, por pago 3 y no hay más. Y vamos por último, estamos en julio, estamos aquí, ahora vamos a octubre, la opción de compra. Y el tipo de cambio de octubre, 840. Y acá tendríamos
disponible. Esto no quiero hacer la forma. Hasta contrato en leasing. Ok. Disponible. Vamos a recibir 105.000 por 840 por 1.19. En la cuota contingente, 840 menos 770. Por la amortización de capital de la opción de compra, el IVA, que es la opción por punto 19 por el tipo de cambio, el interés ganado, que son los intereses de la opción por el tipo de cambio, y los contratos leasing, que es la amortización de la opción por el tipo de cambio de la suscripción. Ya. Y esto suma 105.870, 135. Por fin. Salió la primera. Copy. Paste. Esto es opción de compra. Y acá tendríamos la utilidad diferida por leasing contra la utilidad del ejercicio. Y aquí es por la utilidad diferida. Ahí está, utilidad diferida por leasing, pero por el porcentaje que representa la opción. Y ahí estamos. Glosa. Un conocimiento de la utilidad realizada. Y ahora sí por un 45% y no por un 18%. En cambio, el arrendatario ¿dónde empieza octubre? Aquí. El arrendatario sería la obligación por leasing y esto todo sigue para abajo. Tenemos y el disponible y la amortización de la opción por tipo de cambio, formato pesos, el IVA, que es la opción por punto 19 por tipo de cambio, los gastos financieros, que son los intereses de la opción por el tipo de cambio, la cuota contingente, que es esa menos esa otra, por la amortización de la opción de compra y el disponible, que es la cuota, por 1.19 por el tipo de cambio. Estamos. Y eso suma 105.870, 135. Glosa por pago. Ok. ¿Qué sucede a contar de octubre? Yo tengo que cambiar la clasificación del activo. ¿Por qué? Porque esto ya no es un activo en leasing. Ya deja de ser activo en leasing y pasa a propiedades, planta y equipo, porque pagó la opción de compra. Entonces deja de ser un contrato en leasing y se convierte en propiedades, planta y equipo.
Número 106. Contra activos en leasing. ¿Por qué valor? Por el valor de arriba, profe, el del primer asiento, ¿El de la cuenta de mayor de activos en leasing? los 152, ¿sí? Ya. Fíjense lo que sucede. Miren. 152.100.248. Pregunta. ¿Cuánto valdría ese activo? ¿Vale 152 millones? Profe, ¿y ahí no va el IVA también? No. El IVA ya lo recuperamos. La sumatoria de todas estas cuentas de IVA debiera ser exactamente lo mismo que Profe, el IVA. ¿Perdón? No, dale nomás. Perdón. Debería ser exactamente lo mismo que el IVA de cuando compró este señor, el arrendador, más el mayor valor de los intereses de ese IVA. Es decir, aquí se amortiza todo. Por ejemplo, para el caso del arrendatario, el arrendador, el IVA crédito fiscal son 28.899.047, pero el IVA débito fiscal va a ser más que eso. ¿Por qué va a ser más que eso? S más S más S y más S. Este día todos, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué se provoca esa diferencia? Fíjense. ¿Las tasas de cambio? No, no es tasa de cambio. No es tasa de cambio. ¿La de interés? Porque son los intereses. En el fondo, esto representa el 19%, dividido por punto 19, de los intereses que yo gané. ¿Cuántos fueron los intereses que ganó este señor? La sumatoria de toda la cuenta de intereses. Claro, ahí a la cuenta de intereses sí vamos a tener una diferencia con el tipo de cambio, pero nominalmente irá a ser lo mismo, miren. ¿Dónde empiezan los intereses? Aquí. S, no tengo un fórmula. S más S más S y más S. La diferencia son los tipos de cambio entre estos dos. Esos 6 millones es el 19% de los intereses que yo fui cobrando mes tras mes, en este caso trimestre tras trimestre. ¿Y por qué a los intereses se les debe aplicar IVA? Excepto un caso, ¿eh? Ahí es donde en la comisión constituyente le falta un tributarista. ¿Qué negocio en este país está exento de IVA en sus ganancias? Siendo que el IVA es
el impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que es el valor agregado? La utilidad. ¿Qué negocio en Chile no paga IVA por sus utilidades? Es el único, ¿eh? Es la excepción. Y es parte del modelo económico que implementó la dictadura militar en los 80. Y que estaba orientado todo a hacer ganancia al mercado de capitales, incluyendo las AFP, incluyendo el sistema de seguros, incluyendo el seguro de salud, ISAPRE, y la que entra todo el resto que no puede estar en ISAPRE, que es FONASA. Pero ¿qué negocio en particular está exento de IVA? Para las ganancias, ojo. Los bancos y las instituciones financieras. Los bancos no facturan los intereses que le cobran a sus clientes. ¿Por qué? Porque el interés de las instituciones financieras, por ley, está exento de IVA. ¿Van cachando, no? Pregunta: ¿cuánto vale el activo al mes de octubre de este año cuando se paga la opción de compra? ¿Valdrá 152 millones de pesos? No, porque ya estaría con depreciación. En este caso, no se deprecia. Los Deterioro, leasing- profe. ¿Cómo? Deterioro. ¿Hay que sacar el deterioro o algo así? Claro, lo más probable es que haya deterioro. Lo más probable es que haya deterioro. ¿Qué es lo que nosotros reconocimos cuando dijimos contratos leasing o obligaciones leasing por los 152 millones de pesos? Dijimos que era el valor actual del activo, que era su equivalente al valor de mercado. Si eso fue hace prácticamente 9 meses atrás, el valor de mercado de ese activo debiera ser mayor o menor. Si un activo usado, debiera ser menor. Por lo tanto, lo que corresponde hacer, que no se hace en este momento, aquí se reconoce el costo nomás. En otras palabras, es lo que nos costó. Esto fue lo que nos costó. Pero tenemos todos estos gastos, cuotas contingentes, que también forman parte del costo, ¿se acuerdan, no? La pregunta es, si no fuera por contrato leasing y fuera por una compra directa, pregunta: ¿puedo capitalizar los intereses y los demás gastos asociados al activo? Si esto fuera NIC 16 y no NIF 16 o NIC 17 antiguamente. Sí, creo que sí lo hicimos. Claro, pero con una condición. Que no esté en ¿Cuál era la condiciones, condición? que no esté en condiciones de ser utilizado. Que no esté en condiciones de ser usado, exactamente. Y acá el activo comienza a usarse de inmediato, si viene listo. A mí la empresa de leasing me lo entrega funcionando o instalado. Por lo tanto, yo no podría capitalizar nada de esto, ni estos gastos financieros, ni la cuota contingente restarla cuando sea utilidad, o agregarla como capitalización cuando sea gasto. ¿Por qué? Porque el activo está funcionando. Por lo tanto, el único costo directo que me queda es el valor actual del contrato leasing. Y ahora, aquí vamos a decir la glosa por reconocimiento del costo de plantilla y equipo, y ahora, en el mes de diciembre, se hace habitualmente, cuando se hace el cierre, y yo opté por el valor neto de la revaluación, tengo que hacer la prueba de deterioro. Y aquí tengo el valor en libros, que no lo he depreciado, 152 millones,
Vamos a ponerle una celda más grande. Ahí. Versus el valor justo, o valor de mercado en este caso. El valor de mercado, según dice acá, es de $60.000 a 8.60. Diciembre, tipo de cambio 8.60, 60.000 por 8.60, un tercio del valor. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Reconocer deterioro. Muy bien. Y con eso el activo me va a quedar valorizado a el valor de mercado, es decir, 50%. ¿Estamos? No rebajo directamente la cuenta, genero una cuenta que se llama deterioro acumulado para llevar la información de las diferencias. Y la glosa es ahí estamos. Y ahí estamos. Salió interesante las correcciones. Sí. Y ese sería el problema de los chicos. Consultas, dudas. Una duda. Por mi parte no hay dudas. ¿Quién es? Paz. Ok. Ya, entonces este va a ser el desarrollo. Archivo. Guardar como. Desarrolla guía 2, sección. Y así lo vamos a guardar. No ha vuelto el reloj. No. Y así lo vamos a guardar. Tengo que dejar. Me equivoqué de. Cerremos eso. Eso sí. Ok. Entonces, ahora sí puedo ver acá. Ahí. Y nos vamos acá. Desarrollo guía 2. Y vamos a eliminar la guía 2. Borrar. Estamos en la sección B. Bien. Y agregamos ahí estamos. Y ahora tienen en Educandus los dos casos desarrollados. Ok. Y
Vamos con lo que sigue. Tenemos presentación de propiedades de inversión, que antiguamente se llamaba inversiones inmobiliarias. De inversión. Y comenzamos esta unidad. Es parte de la unidad 2, la subunidad de propiedades de inversión. Y esta cosa se puso muy entretenida, ¿eh? Yo no me había percatado hasta que me puse a prepararle los casos y me di cuenta de que está la grande nomás. Está la más grande en el mercado inmobiliario. ¿Qué fue lo que pasó con el mercado inmobiliario? ¿Alguno de ustedes ya ha hecho alguna cotización por una casa, un departamento, una parcela, lo que sea? Nadie. Pregunta capciosa. ¿Qué es mejor? ¿Ser propietario o ser arrendatario? Tú bien raya, ¿eh? Entiéndase casa, departamento, parcela, local comercial, lo que sea. ¿Qué es mejor? ¿Ser propietario o ser arrendatario? Propietario. ¿Ya? ¿Por qué, Alan? ¿Por qué propietario es mejor que arrendatario? Desde el punto de vista comercial, como que al ser propietario no puede arrendar el local o la casa, pero también hay limitaciones a los créditos para poder comprar una casa. Sí. Hay un montón de pros y de contras. Pro, la propiedad es tuya. Por lo tanto, en vez de estar gastando en un arriendo, estás invirtiendo en una propiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú arriendas, tú pagas por el usufructo, por el uso de esa propiedad, pero cuando se termina el contrato de arriendo, o cuando las partes deciden darlo por terminado, tú te quedas sin nada. Porque la propiedad no era tuya. Y si hiciste mejora en la propiedad, esas mejoras quedan para el dueño de la propiedad, no para el arrendatario. Pero existe un montón de contras que la gente no vislumbra porque habitualmente creen que el gasto por arriendo no es más que gasto, nunca va a ser inversión. Bueno, hay una visión desde la filosofía contable americana donde el arrendamiento es más conveniente que la inversión. ¿Por qué? Primero, porque los negocios son dinámicos, no solo en términos de los productos o servicios que generan negocio, sino que también las ubicaciones geográficas donde se generan. Por ejemplo, los que conocen bien Talca se acordarán que entre la 1 Oriente y la 5 Oriente, por la calle 1 Sur, hasta hace unos 20 años atrás, era el sector del comercio más selecto que había. Estaban todas las tiendas comerciales importantes, los centros gastronómicos, restaurantes, fuentes de soda, etc. Todo estaba entre la 1 Oriente y la 5 Oriente, por la 1 Sur. Por ejemplo, la cuadra entre la 1 Oriente y la 2 Oriente por la 1 Sur, había un edificio antiquísimo ahí y estaban las sombrererías, las farmacias, las pastelerías, las fuentes de soda, todo lo más high, lo mejor que había, estaban en esa cuadra. Después del terremoto, todo eso se vino abajo, y no estoy hablando del terremoto del 2010, estoy hablando del terremoto del 85.
capaz que algunos de ustedes ni siquiera hayan nacido. Pero todo eso se vino abajo en el año 85, y esa cuadra, cuando se reconstruyó, incluso hay muchos sectores que no se han reconstruido, que sencillamente tienen cerrado ahí con muros, se construyó no para el comercio, sino que para el servicio. Y hoy día ¿qué es lo que hay? Hay un edificio grande, el edificio Cervantes, que está lleno de oficinas. Después hay unos locales comerciales abajo que son principalmente de comida rápida. Al frente hay empresas de servicios de courier, AFP, etc. Hay un banco, dos bancos ahí, está el Banco Santander y ahora Copeucha, antiguamente el Banco Sudamericano, que después pasó a ser el Banco Corbanca y después pasó a ser Itaú. Entonces, para la gente que invirtió para hacer comercio en ese sector, ya no sirve. Porque todo el comercio se trasladó de la 6 Oriente, de la 5 Oriente hacia el Oriente, hasta la 11 Oriente más o menos. Y todo lo que está de la 5 Oriente hacia el Poniente se convirtió principalmente en servicio. Por lo tanto, haber invertido ahí para hacer comercio fue un mal negocio. Los que invirtieron ahí perdieron. ¿Para qué vamos a hablar de la cuadra del mercado central, del mercado de Talca? Eso está botado. Solamente la vereda sur tiene algo de comercio y la vereda norte está botado el mercado. Los gringos además dicen que el riesgo de la propiedad es alto por su falta de liquidez. ¿Qué significa eso? Que cuando yo invierto en una propiedad, tengo que meter mucho líquido, mucha inversión en dinero, para poder adquirir algo, y después deshacerme de él a un buen precio, no siempre es fácil. Hay un riesgo de liquidez latente que también está asociado a la ubicación. Hay propiedades que se venden con mucha facilidad, por ejemplo las habitacionales, departamentos, casas, etc. Pero los locales comerciales se venden difícil. Y más aún si son infraestructuras grandes, como por ejemplo los edificios corporativos. La mayoría de los bancos, después de la pandemia, empezó a deshacerse de muchos edificios corporativos, pero no han logrado venderlos. Es decir, los tienen como unidades para vender, pero resulta que no hay interesados en comprar. Y lo que antiguamente el metro cuadrado costaba 60, 70 UF, hoy día ya va en 40 UF, en ese tipo de propiedades, el metro cuadrado. Imagínense para las empresas de metalmecánica o las empresas constructoras, ¿qué pasa con la propiedad que ocupan habitualmente? Empieza a tener una aptitud distinta a la que o con la que se compró originalmente. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoció la compañía chilena de fósforo? No, ustedes son jovencitos. ¿Saben que la compañía chilena de fósforo antes estaba dentro de Talca? Diciendo que la compañía chilena de fósforo necesita al menos 1 hectárea para funcionar, por sus máquinas, por sus procesos productivos. Pero hasta el año 89-90, la Fósforos estaba en Talca, casi en el centro de Talca. Estaba en la Alameda, entre 8 y 9 Oriente. Hoy día, ahí hay un supermercado, el Totus. Y el tamaño de la compañía chilena de fósforo era exactamente el tamaño del Totus, con la diferencia que Totus, una parte importante de su construcción la tiene destinada a estacionamiento. En cambio, antes la compañía chilena de fósforo era principalmente infraestructura para producción. Solamente tenía un patio de acopio y desacopio. Pero ahora es imposible pensar que una empresa de ese tamaño esté dentro de una ciudad como Talca, con todos los problemas de congestión que tenemos, con el tamaño o la anchura de las calles que son todas angostitas. Imagínense un camión con carro, o un camión rampla, con madera, con los rollizos de álamo que utiliza la Fósforos para hacer sus productos. Es imposible. Entonces, ¿qué pasó con la compañía chilena de fósforo? Resulta que era mejor negocio vender la propiedad que fabricar fósforo. ¿Por qué? Porque cambió las características o la aptitud del suelo en la que estaba. Pasó de ser un suelo industrial
a un suelo habitacional muy cotizado, o comercial también muy cotizado. Por eso terminó en un supermercado. Entonces, no es una respuesta única si es más conveniente o no ser propietario que arrendatario. En muchos negocios es mejor ser arrendatario y no propietario. Por eso la norma hace una distinción entre las propiedades que se adquieren con el ánimo de inversión inmobiliaria, en cambio las que se adquieren para el uso en el negocio de la empresa. Si la compañía chilena de fósforo compró ahí en Coquimbo, un poquito antes de Barral, 40 hectáreas para efectos de instalarse ahí, no solamente con sus faenas productivas, sino que también con producción de sus materias primas, en este caso álamo, el álamo blanco, entonces no podría considerarla una propiedad de inversión, porque no la compró para invertir en ella para efectos de sacarle ganancia, ¿no? La compró para el uso en el negocio. Y esa definición aquí es clave. Bueno, el marco regulatorio es la NIC 40 y la NIF 16. Ojo que volvemos a los arrendamientos. Fíjense en el alcance. Bueno, primero el objetivo es prescribir el tratamiento contable de las inversiones, señalando exigencias de revelación de información, regular el tratamiento contable de los inmuebles de inversión y los desgloses correspondientes cuando son tierra versus infraestructura versus inmuebles por destinación o naturaleza, etc. Alcance. Esta NIC no se aplica a terrenos o edificios utilizados por el propietario o que se encuentren en fase de construcción y desarrollo para su uso futuro como inversión, o que se encuentren a la venta como consecuencia de la actividad normal de la sociedad. En otras palabras, no hay que confundir el ser propietario de un bien con el querer ganar negocio en inversiones inmobiliarias. Son dos conceptos súper distintos. Puede que un propietario haga una inversión inmobiliaria, pero no para efectos de sacarle rentabilidad en el corto plazo, sino que para usarla en su negocio y en el largo plazo vender esa propiedad para ganar dinero. No se trata en ese caso de inversión inmobiliaria. Se trata de propiedad de planta y equipo. Cuando yo tengo una inversión inmobiliaria, cuando tengo terrenos o edificios en los que he invertido, ya sea como propietario o con arrendamiento financiero, arrendamiento con opción de compra, destinados a el alquiler o la plusvalía. Esas son las condiciones fundamentales. Si mi propósito no es arrendar o subarrendar cuando se trata de arrendamiento financiero, yo se lo arriendo a un tercero. O ganar porque yo sé que ese sector va a mejorar en su valor comercial, debido a otras zonas de infraestructura, ubicaciones de centros comerciales, colegios, hospitales, etc. Esa es la obtención de ganancia por mayor valor de la ubicación, lo que se conoce como la plusvalía. Y antes que pasemos a eso, ya, hasta ahí. Quedémonos ahí. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con un bien raíz, entiéndase, terreno o infraestructura, algo que es inmueble, no necesariamente corresponde aplicar la NIC 40, porque la NIC 40 solo se aplica en los inmuebles que están destinados a la generación de arriendos o mayor valor por plusvalía. ¿Estamos? ¿Estamos? Están alegando que la hora se terminó. Todas las consultas todavía están ahí o ya se fueron. Ya estamos, profe. Quedan poquitos. ¿Tiene más o menos una idea de para cuándo va a ser la próxima prueba? La prueba parcial 2. Sí. ¿Sí? En la fecha que la teníamos fijada una semana después. Vale. En la fecha que la teníamos fijada, voy a tener que dejar aquí de
Déjenme mirar. Están preocupados por la prueba 2. Es por las fechas, porque hay varios que ya están empezando el tema de las prácticas. Ah, de verdad Entonces es como para empezar a cuadrar por eso. Sí. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. A ver, por calendario, nosotros teníamos la prueba 2 el 29 de noviembre. Es decir, en 1, 2, 3, en 4 semanas más. Lo más probable es que nos movamos una semana. Es decir, el 7 de diciembre. El 8 es feriado, el 7 de diciembre. Sí, porque son las dos secciones juntas. Profesor, pero el 7 de diciembre estaba planificado el tema de las presentaciones del informe. Ese se mueve una semana, el 14 de diciembre. Sí, acuérdense que nos quitaron una semanita, que fue la semana de aniversario, que no sé si los estudiantes participaron, porque se supone que habían actividades, pero en pandemia, todos por su casa, etc. No sé si efectivamente hubo algo. ¿Usted, alguno de los presentes, participó en alguna actividad de aniversario? No. Yo sí, de la charla que hizo el profesor Leonardo con otro caballero, que no me acuerdo. Ah, sí, esa actividad, sí, todo participó. Sí, eso sí. Pero eso no fue una actividad de aniversario. Eso fue una charla. Es que no hubieron actividades, creo, profe. No, Sí, había. Yo fui a una charla, o sea, como un acto, con algunos compañeros, que era por el aniversario de la U. ¿Y de qué trató la charla? Como que premiaban a algunos profesores por el tiempo que llevaban. Sí, Premian la antigüedad, siempre. Cuando uno cumple 20, 25, 30, 35 y 40 años. Ahí te van haciendo un reconocimiento. A los 20, a los 25, a los 30, a los 35 y a los 40. Pero, ¿usted ¿qué cuánto más? lleva, profe? Eugenia, no te escuché. ¿Qué cuánto años lleva usted? ¿También lo premia? Me toca el próximo. No, me toca el próximo año. Qué bueno. No, qué bueno. No quería que me tocara este año. No sé si ustedes lo han notado, pero gran parte de los profes estamos enojadísimos con el rector. Ustedes no saben porque están en sus casas y no sé si les interesa el tema de los estatutos. Pero nos hicieron una tremenda jugarreta después de que durante 2 años trabajaron académicos, administrativos y estudiantes elaborando una propuesta de estatuto. El consejo académico presidido por el rector modificó esa propuesta y presentó algo totalmente distinto y que